fuimos. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos nuevamente acá con este taller de corrientes teológicas que está realizado por intelectuales teístas. No se le escucha, hermana Maru. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ok. Ok, vamos a empezar a ingresarlos a todos. Bendiciones a todos los que ya ingresaron. Bien, ustedes me avisan. Así. Listo, Maru. Ok. ¿Sí? Ahí sí. ¿Arrancamos? Ok. Ok. Buenísimo. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Nuevamente en este taller de corrientes teológicas que está organizado por intelectuales teístas y Cibersaulo. Vamos a pasar al cronograma del día de hoy. Hoy es 15 de marzo, así que vamos a estar viendo anglicanismo, ¿sí? Después el 22 de marzo, puritanismo y 29 de marzo, metodismo. Vamos a pasar a hacer la presentación del profesor a cargo. Profesor Hugo Efraín Vázquez es licenciado en Teología, magíster en Estudios Teológicos por Miami International Seminary, es psicólogo, lo pueden buscar @psicólogo.hugovázquez. Ha sido pastor en la misión Livencel del Ecuador y profesor en el Seminario Bautista del Ecuador. Actualmente dirige el ministerio en línea Todo Teos. Sin más, profesor, seas bienvenido. Comenzamos con el taller. Listo, muchas gracias. Gracias por la presentación, como siempre. Gracias a mis hermanos intelectuales teístas por organizar estas capacitaciones. Son muy importantes. Especialmente todos estos temas de corrientes teológicas, ¿no? Son tan importantes. El conocer un poquito de aquellas doctrinas, teologías que no compartimos o a veces no conocemos, nos vuelve un poco más abiertos en nuestra mente, un poco más tolerantes incluso, ¿no? Sí, otras posturas. Entonces, me gusta bastante este curso. Entonces, como ya se anunció, el tema de hoy es la teología anglicana. Voy a compartir mi pantalla. ¿Perdón? Un momentito. A ver. Ya, creo que ahí ya se está viendo la pantalla, ¿no? Bien, el anglicanismo, ¿no? Y puse como imagen aquí a este rey, Carlos VI, ¿no? Que vamos a hablar un poco de la historia. Pero el anglicanismo es una de las, se podría decir, denominaciones cristianas históricas, una de las más conocidas y también una de las más importantes por su tradición, por todo lo que hay de trasfondo en la teología anglicana. No sé por qué se fue mi presentación. Deme un momentito. Ya. Bueno, entonces, vamos, como siempre, a hablar un poco de la historia, ¿no? De la historia. ¿Cómo nace el anglicanismo, la iglesia anglicana, ¿no? Ya, un breve resumen histórico.
En sí, la iglesia en Inglaterra ya existía desde el siglo VI, ¿no? Con la llegada de misioneros cristianos como Agustín de Canterbury a las Islas Británicas durante la edad media, se podría decir, hubo ya la iglesia en Inglaterra. Ahora, siempre fue, claro, iglesia con comunión con la iglesia de Roma, por decirlo así, iglesia católica. Sin embargo, durante el reinado de Enrique, perdón, hace un momento dije mal, es de Enrique VIII, es en el siglo XVI, ¿sí? Enrique VIII, la iglesia de Inglaterra se separó de la iglesia de Roma. Y esto fue un asunto político, podríamos decirlo, ¿no? Fue bastante político, pero que tuvo obviamente toda su influencia o sus consecuencias teológicas atrás. Resulta que este rey, Enrique VIII, buscaba divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, con base en que, bueno, ella había sido antes esposa del hermano del rey. Bueno, ahí había una justificación que Enrique VIII quería buscar para que el Vaticano, el Papa, le anulara su matrimonio y así pueda casarse nuevamente. Pero en esta ocasión el Papa le negó esta petición al rey Enrique VIII. Entonces este rey se declara como en rebeldía de la iglesia de Roma y se declara él mismo la cabeza suprema de la iglesia en Inglaterra. ¿Sí? Se proclama a él como una especie de papa, pero en Inglaterra, ¿no? Así surge la separación de la iglesia de Inglaterra de la iglesia católica, ¿no? Ahora, ¿alguien decía algo? No sé. Bueno, la situación fue que, si bien es cierto, son conflictos de tipo político, ¿no? Y a veces puede esto dar la mala impresión de que, bueno, la iglesia de Inglaterra se separó solamente por este tema político y a la final sigue siendo como la iglesia católica, pero no es así. Ya vamos a ver que detrás de todo eso hubo todo un trasfondo teológico también y toda una reforma teológica, ¿no? De manera que si se analiza la teología anglicana, obviamente es más protestante que católica, ¿sí? Y ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero el origen en sí del conflicto, no podemos negar que fue este asunto del rey Enrique VIII, ¿no? Bien, cuando ya se establece la iglesia en Inglaterra como una iglesia independiente, por eso es el nombre anglicana, ¿no? Viene de esto, era la iglesia de Inglaterra. Ahí sí hubo mucha influencia de la teología protestante o la teología de la reforma protestante, ¿no? Que rápidamente se fue expandiendo también en la iglesia de Inglaterra. Entonces, sí, de alguna forma se convirtió también en una iglesia protestante, reformada. Fue también modificando su estilo de adoración. Las doctrinas y la práctica se iban alejando cada vez más de la iglesia católica y tenían más influencia de la teología protestante, más que otra cosa, ¿no? Ahora, no es que desde el inicio hubo un sistema teológico anglicano o un sistema de doctrina anglicano. Esto también surgió o fue todo un proceso, todo un desarrollo teológico, ¿no? Digamos que con Enrique VIII la iglesia estaba un poco más cerca a los protestantes, después vino una reina que se llamaba María, que era más cercana al catolicismo y de alguna forma imponía más prácticas católicas. Luego vino Eduardo VI, creo que es, otro rey, en cambio más protestante, y así. Fue todo un desarrollo teológico. La teología, sí, en Inglaterra, ¿no? Bien, en el YouTube también nos dicen si esto se queda grabado. Sí, esto va a estar, queda en el canal de YouTube, ¿no? Bien, una cosa que nace de la influencia protestante
es lo que se conoce como los libros de la oración común y el manual de la Iglesia Anglicana. Fue uno de los primeros, se podría decir, escritos que pretendía ser un manual de más que todo de práctica litúrgica para la Iglesia Anglicana. Fue el libro de la oración común, que fue revisado varias veces. La primera edición fue publicada en 1549 durante el reinado de Eduardo VI y poco a poco se ha ido editando también, ¿no? Hasta la última revisión que fue en 1662, que todavía algunas iglesias anglicanas siguen usando este libro de la oración común, que refleja más que teología la práctica litúrgica, ¿no? De las lecturas, de todo lo que hacen en el culto, de toda la ceremonia, en este libro de la oración común. Bien. Eso en los primeros siglos, ¿no? Ya. Ok. Ya llegamos al siglo XVII. Hubo pensadores bastante importantes que fueron ya estableciendo mejor este desarrollo de la teología anglicana, como Richard Hooker y Jeremy Taylor. De alguna forma, ellos fueron los más importantes defensores de la teología anglicana y de alguna forma también, como decía, influidos por la tradición protestante, ¿no? Bien, por hablar de personajes más conocidos en aquella época. Ya, ahora, la importancia del pensamiento anglicano, como había mencionado, se ve más en Richard Hooker, Jeremy Taylor, quienes abogaron por una iglesia en Inglaterra amplia. Así, algo que iba a comentar. La idea de ellos, los dos primeros teólogos anglicanos, era tener una iglesia bastante amplia, es decir, comprensiva y que se pueda acomodar a diferentes opiniones y prácticas religiosas. Es decir, el énfasis al inicio no era tener una sola línea de doctrina o como un catecismo, como una iglesia católica donde nadie puede pensar diferente, sino tener una especie de amplitud, de apertura también, para que se pueda tener ideas y pensamientos diferentes, ¿no? Hoy también en la Iglesia Anglicana nosotros no vamos a encontrar siempre una sola línea doctrinal. También hay apertura para pensar diferente en ciertos puntos doctrinales, ¿no? Entonces, esta fue la influencia de estos hombres. Bueno, ahora sí pasemos a la parte de la doctrina anglicana, ¿no? Bien. La teología anglicana siempre ha dado una gran importancia a las escrituras, ¿no? Y sí, y ha considerado también a la Biblia como la fuente principal de autoridad en materia de fe y práctica religiosa, ¿sí? Los anglicanos creen que la Biblia es la revelación divina, que la Biblia es infalible, ¿no? Y que la interpretación de la Biblia se puede dar de diferentes maneras, ¿no? Vamos a ver esto. No hay solo una línea de interpretación, como decía en la Iglesia Católica. Más bien se puede interpretar de diferentes formas, pero a la final la Escritura sigue siendo la fuente principal de autoridad. Por eso decía, hubo obviamente una influencia protestante en la teología anglicana, porque al final la teología anglicana es protestante, ¿sí? De pronto, cuando uno se piensa en denominaciones que pueden ser como entre la mitad de católicos y protestantes, a veces viene a la mente la iglesia anglicana, porque uno se ve una iglesia anglicana, se ve a los pastores, a los obispos vestidos con, igual que un sacerdote católico, las iglesias son muy similares, lo único que uno no va a encontrar es imágenes, la liturgia es bastante parecida. Entonces muchos piensan que incluso la teología se acerca a la teología católica, pero en realidad no. La teología en sí es más protestante de la iglesia anglicana, ¿no? Por eso
mencionaba este punto que es para mí el punto más crucial de división entre el catolicismo y el protestantismo, que es la autoridad de las escrituras. Y para la iglesia anglicana, las escrituras tienen la autoridad, pero no siguen una interpretación rígida y literal de la Biblia, sino que permiten también una gama de opiniones e interpretaciones teológicas, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que los anglicanos rechazaban la tradición, obviamente no. Para la teología anglicana, la interpretación de la Biblia también puede ser guiada por la tradición y por el uso de la razón humana. Esto es importante. Para ellos, la razón y la tradición son herramientas importantes para la interpretación de las escrituras, pero no están por sobre ni a la par de las escrituras. O sea, a la final, la última palabra siempre tienen las escrituras. Pero la tradición es algo valioso para poder interpretar a través de la tradición lo que las escrituras enseñan, ¿no? Bien, la tradición y la razón, ¿sí? Por eso es que dentro de la tradición anglicana están los primeros concilios, los padres de la iglesia, muchas cosas importantes para su teología, ¿no? Bien. La interpretación anglicana de la Biblia es en gran parte una interpretación histórico-crítica, método protestante, ¿no? Que busca entender el significado original de los textos bíblicos, situarlos en su contexto histórico y cultural. Sin embargo, como comenté, los anglicanos también reconocen la importancia de la interpretación personal, ¿no? De la reflexión individual y de la comprensión de la Biblia por medio de la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esto está claro, no siguen una interpretación rígida o una línea doctrinal de la cual nadie pueda salvarse, ¿no? No es así. Bueno, vamos más allá. ¿Cuáles son los principales puntos de la doctrina anglicana? Pero esto ya lo pasamos. ¿Dónde estoy? Bueno, como dije, para hacer teología, ellos se basan en diferentes fuentes como la escritura, la tradición y la razón. Dentro de los principales puntos tenemos la autoridad de las escrituras, que ya lo mencioné, la importancia de la tradición, ya también el papel del obispo, esto estaba por acá. Ya, los anglicanos creen en la importancia del episcopado o el liderazgo de los obispos en la iglesia. Los obispos son vistos como sucesores de los apóstoles y son responsables de la enseñanza y la guía en la fe y la práctica cristiana. Se les llama obispos y en muchas regiones a la iglesia anglicana se les suele llamar iglesia episcopal. Por ejemplo, en Estados Unidos se le llama iglesia episcopal, no tanto iglesia anglicana, un poco para evitar el nombre y relacionarlo con Inglaterra. Se le llama iglesia episcopal porque su sistema de gobierno se caracteriza por eso, por ser un sistema episcopal. ¿Qué es un sistema episcopal? Un sistema en donde hay una persona, un obispo, como cabeza, como líder de la iglesia, ¿sí? No como en el catolicismo, donde hay un papa que está sobre todos, pero en la iglesia anglicana hay un obispo, por ejemplo, sobre diferentes sectores. Y este obispo tiene la autoridad sobre su iglesia, su sector, su parroquia, por decirlo así. Entonces, ese es el gobierno episcopal. Es diferente, en eso sí, a la tradición reformada, por ejemplo, en donde las iglesias adoptaron este sistema de gobierno presbiteriano. Por eso las iglesias presbiterianas se llaman presbiterianas por el sistema de gobierno que se basa más bien en tener un conjunto de ancianos, de ahí viene presbíteros, que son la autoridad. O sea, no hay una sola cabeza. Y es la diferencia entre el gobierno presbiteriano y el gobierno episcopal.
Entonces eso también es característico de la iglesia anglicana, ¿no? En el YouTube nos preguntan, ¿los anglicanos creen en las 5 solas del tulip? Pues muchos sí, muchos sí. Como dije, no hay una sola línea de pensamiento anglicano, pero la mayoría de teólogos, que por lo menos yo he leído, pues sí, afirmarían las 5 solas. John Stott, por ejemplo, eh, murió hace unos años, pero ha sido uno de los teólogos más influyentes, incluso a nivel mundial, creo yo, en cuanto al pensamiento, a su pensamiento, y era anglicano, ¿no? N.T. Wright también es anglicano. Bien, los anglicanos también creen en la salvación por gracia, ¿sí? A través de la fe en Jesucristo. La liturgia y los sacramentos también es algo importante que ellos valoran mucho. Como había dicho, su liturgia es bastante sacramental, bastante ceremoniosa en este sentido, ¿no? Y vamos a hablar un poco específicamente de cada uno de estos sacramentos. Bien, ¿qué más? Ok, esto ya mencioné, la razón y la experiencia, ¿no? Ok. Ya. Ahora, la teología anglicana sobre los sacramentos. Vamos a hablar especialmente de la Eucaristía y el bautismo. ¿Sí? A ver, deme un momentito, creo que me confundí aquí. Ya, sí, la teología anglicana sobre los sacramentos. Los anglicanos sostienen, por lo general, que los sacramentos son signos y también medios de la gracia de Dios, ¿no? En particular, la Eucaristía o la Cena del Señor, como nosotros la llamaríamos, y el bautismo son dos de los sacramentos más importantes para los anglicanos. Mejor dicho, técnicamente son los dos sacramentos que tienen que ver con la salvación, porque ellos también llaman a obras sacramentales a cosas como la confirmación, por ejemplo, el matrimonio, ciertas ceremonias que van a la par de la tradición católica, pero ellos no lo relacionan directamente con la salvación, como sí en el catolicismo. Para el anglicanismo, lo que tiene que ver con la salvación son en particular la Eucaristía y el bautismo. Es decir, son sacramentos en el sentido de que son medios de gracia, son acciones por medio de la cual nos llega la gracia de Dios, se recibe la gracia de Dios. Entonces, por eso son sacramentos. Recordemos cuando hablábamos de la teología luterana y luego la anabaptista, decíamos que esa era una gran diferencia, ¿no? Para Lutero, los sacramentos seguían siendo también sacramentos, por ahí se recibía la gracia de Dios. Para Lutero, incluso la presencia de Jesús en los elementos de la cena era literal, ¿no? Pero para los anabautistas, en cambio, ¿no? Ellos ya lo vieron todo más de forma simbólica, ¿no? Como, sí, solamente un símbolo, como muchas de las iglesias evangélicas lo hacemos hoy en día, ¿no? Bien. Andrea nos pregunta en el chat cómo es y ha sido la relación con la monarquía y el gobierno. Yo creo que esto dependía mucho, igual que en la Iglesia Católica, dependía mucho del tiempo, tanto del emperador como de quien esté como obispo de Canterbury, por ejemplo, que era la ciudad principal. Pero también una relación bastante estrecha. Sí, en el origen fue el rey quien se proclamó líder incluso de la Iglesia, ¿no? Entonces, creo que poco a poco ha sido un proceso de ir como más apartándose en cuanto a autoridad, ¿no? A religiosa, a la iglesia. Bien. Entonces, eso mencionaba sobre los sacramentos. Para la iglesia anglicana siguen siendo sacramentos, ¿no? No son solamente símbolos o acciones sin importancia. Son medios por donde llega la gracia de Dios, ¿no? Sobre la Eucaristía,
que también nosotros conocemos como la Cena del Señor, la Santa Comunión. Es un sacramento, como ya dije, también para ellos sí es un memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo. En ella se hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz. Y también creen que ahí recibimos la gracia de Dios, que ahí experimentamos la comunión con Cristo, o sea, es real el recibir la gracia, el recibir la comunión con Jesús al recibir la cena. Pero sobre si está o no está presente el cuerpo y la sangre de Jesús en los elementos, la mayoría de anglicanos prefieren afirmar que eso es un misterio. Es decir, ellos dicen Jesús está, pero cómo está no lo sabemos, ¿sí? No quieren meterse ni en el tema de la transubstanciación o en el tema de la consubstanciación como los luteranos, sino más bien lo dejan abierto el tema. Pero que de alguna forma Jesús está, por lo menos espiritualmente, está presente en la celebración de la cena, ¿no? Si nos podemos hablar de las divisiones que hay entre anglicanos sobre este tema, obviamente hay aquellos que creen en una presencia real del cuerpo de Cristo, otros hablan de una presencia espiritual, ¿no? Más o menos en el sentido calvinista, es decir, unos serían luteranos, otros serían calvinistas en ese sentido, y otros hasta anabautistas. También hay anglicanos y había anglicanos que creían solamente en una presencia memorial, de recuerdo, simbólica, ¿no? Entonces no hay unidad en este punto, ¿no? Bien. Ok. Ahora, sobre el bautismo, igual, el bautismo es un sacramento en donde el niño, porque también bautizan niños, recibe la gracia de Dios. Entonces es un medio de gracia, y como comentaba un poco del tema de Lutero, ¿no? Lutero decía, si la salvación es por gracia, ¿por qué esperar a que el niño tenga fe? Sino que ya se le puede identificar como cristiano, porque la gracia de Dios está sobre él. Entonces, de igual manera, el bautismo para el anglicanismo es también recibir de alguna forma la gracia de Dios, ¿no? Bien. Ok, eso sobre la teología de los sacramentos. Ok, ahora, toda esta teología, como yo decía, todos estos temas son bastante abiertos, ¿no? En la teología anglicana. No es que haya una sola confesión de fe, un solo catecismo. Algo que se puede asemejar a eso son los famosos 39 artículos de la Iglesia Anglicana. Aunque actualmente no todas las iglesias anglicanas se podría decir que siguen eh, literalmente lo que son estos 39 artículos, pero sí es como un documento generalmente aceptado, ¿no? Bien. Ok, estos 39 artículos, en su original eran 31 artículos que fueron escritos en 1553 bajo el reinado de Eduardo VI de Inglaterra, como parte de un esfuerzo por establecer, como yo decía, una doctrina eh, coherente para toda la iglesia de Inglaterra, ¿no? Y si uno lee eso, obviamente son influencias de la teología protestante, ¿sí? Ahora, este texto, claro, se fue con el tiempo revisando, hasta que en 1563 el arzobispo Matthew Parker y otros líderes de la iglesia adoptaron como base para la teología de toda la iglesia, pero los aumentaron a 39 artículos, ¿no? Después en estas clases vamos a hablar, creo que de la siguiente a la próxima hablaremos de la iglesia metodista, que nace de la iglesia anglicana. Ahí también Wesley hace su propia adaptación de estos artículos, que básicamente era lo mismo, ¿no? Con ciertas contextualizaciones, pero esta fue la base de la teología de Wesley, ¿no? Y obviamente de los metodistas, que ahí vienen. De eso hablaremos luego, ¿no? Porque hay otras cosas interesantes para hablar también, ¿sí?
Entonces, actualmente estos 39 artículos no son una obligación, pero son una base en la que muchas iglesias anglicanas se fundamentan, ¿no? Entonces, esto sería sobre el texto de los 39 artículos. No sé si hay inquietudes, preguntas, pueden hacerlo con confianza, levantan la mano o lo escriben en el chat y podemos seguir comentando, ¿no? Bien, ¿alguien levantó la mano? Daniel, por favor. ¿Está apagado el micrófono, Daniel? Buenas tardes, maestro. Sí. Disculpe, tocaba el punto de la interpretación de la Biblia desde un aspecto de la tradición. Ahora sí que sí me generó mucha duda porque la verdad desconozco bastante acerca de la teología anglicana, pero no sé si me pudiera explicar más ese punto, cómo es que interpretan la Biblia desde la tradición. Ya. Yo diría, al igual que nosotros. La situación es la siguiente. Para la teología anglicana, la tradición es importante. Es decir, es importante saber cómo los padres de la iglesia entendieron ciertos textos. Tiene un peso, tiene bastante peso. Es importante saber cómo los primeros teólogos, los primeros concilios interpretaron ciertos textos. La Trinidad, por ejemplo, que se desarrolló en los primeros concilios, para ellos ver la Biblia, encontrar la Trinidad a través de los credos de estos primeros concilios, está bien. Y que de alguna forma nosotros lo hacemos. Nosotros aceptamos muchas cosas de la tradición y nos apoyamos en la tradición para también entender ciertos textos. Para nosotros es importante lo que otros teólogos pensaron al respecto, para que guíe también nuestra interpretación. Entonces, para la iglesia anglicana es esto, es la escritura, es la tradición, pero también es la razón. Por eso es que yo decía, para ellos también la razón influye porque tienen este método de interpretación histórico, gramático histórico, donde estudian el texto, pero también en su contexto, qué quiso decir. Entonces, también hay una cierta interpretación privada, cada uno puede llegar a diferentes conclusiones, porque no hay una línea definida de doctrina en todo aspecto. Entonces, la tradición y la razón son fuentes importantes para apoyarnos en nuestra interpretación, pero la autoridad sobre todo sigue siendo la escritura. Es decir, por eso es que en la teología o en la práctica también litúrgica anglicana, uno puede ver muchas cosas de la liturgia de la tradición católica, porque ellos decían, si es parte de la tradición, pero no contradice a la Biblia, no hay problema. Seguimos haciendo esas tradiciones. Por eso es que la vestimenta de los sacerdotes es prácticamente igual y cosas por el estilo. Porque dicen, bueno, es parte de la tradición, pero no contradice a la Biblia. Pero en aquellas cosas que la tradición sí contradice a la Biblia, entonces había que desechar. Por eso es que los dogmas católicos que no están en la Biblia, los anglicanos no los creen. Entonces, esa es la diferencia de darle autoridad a la tradición, pero no infalibilidad a la tradición como lo da la teología católica, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería, Daniel. Ok. Vamos a ver quién más dice. Jorge nos dice, en su país natal existen iglesias anglicanas. Sí, sí, sí. E incluso en la ciudad donde yo vivo hay una iglesia anglicana. Ok. Bien. Veamos qué más nos dicen en el YouTube. El canon bíblico es igual que el protestante, ¿no? Marlene dice, los anglicanos creen en la Virgen María y en los santos como los católicos. Los anglicanos tienen un gran respeto, sí, por estas figuras, pero no llegan al punto de la veneración, incluso la adoración católica en cierto sentido, ¿no? Yo digo, en teología es más protestante.
muchos lo ven de esta forma. La iglesia anglicana puede ser como de forma católica, pero de teología protestante. ¿Sí? Uno va a una iglesia anglicana, parece que estuviera en una iglesia católica, es la forma, lo exterior parece ser católico, pero en el fondo la teología es más, como digo, protestante, ¿no? Bien. Ok. Eso sería. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, comentarios, dudas. Ok. Pensando en esto de la interpretación con la escritura, la razón y la tradición, después la razón también tiene mucho que ver con la experiencia, y ahí se forma este famoso cuadrilátero también wesleyano, ¿no? Biblia, tradición, razón y experiencia, como fundamento para hacer una buena interpretación bíblica. Me parece algo muy importante. Ahora, sobre la práctica religiosa anglicana. Por ejemplo, aquí hay una imagen, ¿no? de una ceremonia en una iglesia anglicana. Pueden ver que técnicamente es como nosotros conocemos de la iglesia católica, ¿no? Veía una vez una entrevista. Hay un sacerdote católico que era conocido, tenía un programa de televisión. Era el sacerdote Coutier, creo que era el apellido, que le descubrieron con una relación sentimental. Entonces, él salió de la iglesia católica y se hizo anglicano. Él en una entrevista decía que él fue a la iglesia anglicana porque fue la que más se parecía a la iglesia católica. Pero el tema es lo que yo decía esto, se parecen de forma. De fondo, en teología ya hay muchas diferencias importantes, ¿no? El solo hecho de separarse de Roma y no aceptar la infalibilidad de esta tradición ya es la diferencia fundamental, ¿no? Como digo, hay muchas cosas en las que son abiertos, como comentaba en el chat, comentaba David. Sí, hay teólogos anglicanos que de pronto aceptan también los libros deuterocanónicos. Hay teólogos anglicanos que tienen cierta idea de oración por los muertos, pero no hay una doctrina de purgatorio, pero sí tienen ciertas creencias así, pero solo en ciertos sectores, ¿no? Por lo general, no es tanto. Claro que últimamente incluso hay iglesias anglicanas que son más liberales, ¿no? Que cualquier otra iglesia, por eso también hay ordenación de obispos homosexuales, matrimonios gay y ese tipo de cosas, porque como digo, no hay una sola línea. Muchas iglesias anglicanas funcionan independientemente en su doctrina, en su teología, y tienen también mucha tendencia a ser liberales, algunas, ¿no? Bien. Antonio dice, ¿usan imágenes en los templos? No usan imágenes, por lo general, ¿no? ¿Por qué no hay muchas iglesias anglicanas en Centroamérica? Bueno, no sabría decir. Bueno, ahí sería ya cuestión de preguntarle a un experto en historia, ¿no? Pero de pronto por el énfasis en la misión, tal vez no fue el mismo que muchas otras tradiciones protestantes, ¿no? Ok. Ahora, sobre la práctica religiosa, como decía, la liturgia anglicana es una parte esencial, característica de la iglesia, ¿no? También ha sido esto modelado por la tradición, por cómo se llevaba ya la iglesia. Como dije, había muchas cosas de la tradición que si no contradecían a la Biblia, lo seguían usando en sus liturgias. Por ejemplo, entre las obras sacramentales, que les llaman, que no son sacramentos en sí, sino sacramentales, está la confirmación, por ejemplo, que es similar a lo que en la Iglesia Católica también se hace, ¿no? Confirmación, el matrimonio es un sacramento, la unción de los enfermos es un sacramento. Por ejemplo, la ordenación
sacerdotal, es una obra sacramental, como dije, ¿no? Entonces, son ciertas prácticas ceremoniales que como no contradicen a la Biblia, entonces se la sigue practicando, ¿no? Ok. Dicen en el chat cómo manejan el evangelismo y la comisión. Pues de lo que yo sé, sí hay este sentido de evangelizar, ¿no? De compartir el mensaje. Claro que ya depende también de la posición más conservadora o más liberal que se tenga. Para los más conservadores, pues hay que predicar el evangelio. Para los más liberales, pues la misión es más bien hacer obras o cosas por el estilo. Eh, esa es la diferencia, ¿no? Más que primera comunión, ellos tienen confirmación, como había mencionado, como una de las obras sacramentales. Bien. No, yo creo que no tanto no es el sacramento la primera comunión, precisamente porque no tienen toda esta idea de transubstanciación y de decir que es en la comunión donde literalmente se está recibiendo a Jesús. Pues en la Iglesia Católica sí es un sacramento importantísimo, imagínense, es la primera vez que se recibe a Jesús según ellos, pero no, para el anglicano más tiene que ver con el recibir espiritualmente, y que es algo que no solamente se da en la Eucaristía, sino en nuestra vida de fe. Ya podemos tener esta experiencia de recibir a Jesús, ¿no? Andrea Solos nos habla de usar el rosario. Pues no sé si habrá algún paralelo, pero no, que yo sepa, no, pero tal vez, no sé, algún anglicano puede dar. Pero obviamente no sería, creo que con rezos a María. El rosario católico, la mayor parte de rezos son a María más que a Jesús. Bien, pero sigamos. Una de las cosas que más moldea la liturgia anglicana es precisamente el libro de la oración común, ¿no? Ahí están sus lecturas, sus salmos, las cosas que van a cantar, incluso todo esto está ya definido en este libro de la oración común, que desde 1549 ha sido parte de la vida de los primeros anglicanos, ¿no? De los anglicanos en general. Bien. Como dice aquí, ¿no? El libro de la oración común incluye oraciones, salmos, himnos, liturgias para la Santa Comunión, para otros servicios litúrgicos. La importancia de esto radica en su capacidad para unificar la adoración en la Iglesia de Inglaterra y en iglesias anglicanas de todo el mundo, ¿no? Como darles un tono distintivo de su liturgia, de su adoración, ¿no? Ya también hay una estructura jerárquica, como había mencionado, este tema del sistema de gobierno, que incluye arzobispos, obispos y otros líderes eclesiásticos, que estos líderes son responsables de la supervisión de las iglesias locales, de la formación de nuevos sacerdotes. A veces se usa el término sacerdotes, pero no es en el mismo sentido católico, y más líderes religiosos. No es en el mismo sentido católico porque para el catolicismo un sacerdote sí es un sacerdote en el sentido de ser un intermediario entre Dios y los hombres, ¿no? Está haciendo ese oficio sacerdotal de interceder, de ser mediador entre Dios y los seres humanos. Por eso hay que pasar por la confesión para que el sacerdote otorgue el perdón y este tipo de cosas. En el anglicanismo no hay ese sistema de sacerdocio en sí. Es más, el sistema episcopal tiene que ver con lo que significa episcopo. Episcopo es uno que supervisa, uno que dirige, de ahí viene la palabra obispo. Entonces, él es más un pastor, en otras palabras, ¿sí? Es un líder que está supervisando a la gente, enseñándoles, capacitándoles, pero no necesariamente haciendo el oficio de sacerdote, como muchas veces sucede en la iglesia católica, ¿no? También los sacerdotes o los obispos pueden casarse en la iglesia anglicana. No está prohibido el matrimonio, ¿no? Bien. La importancia de la música es algo más que quería comentar de la tradición anglicana.
que incluye el canto coral y los himnos, ¿no? En eso sí es bastante tradicional, como ustedes pueden ver en la imagen, hay todo un coro, ¿no? Y en muchas partes se caracterizan estos coros anglicanos por la preparación que tienen, o sea, no es un coro así nomás, sino se dedican a hacer voces, a hacer armonías y cosas por el estilo, como parte de su liturgia. Entonces, el papel de la música es fundamental en la adoración y también el liderazgo espiritual. Muchos de sus himnos, muchos de sus cánticos tienen que ver con letras que de alguna forma son pedagógicas, enseñan, ¿no? Enseñan su teología, sus creencias, tienen que ver con textos bíblicos y cosas por el estilo. Hasta hay canciones para los sacramentos y cosas así, ¿no? Bien, creo que... ¿Qué más? Sí, como dije, la música es parte característica de la iglesia anglicana. Bien, esto sería el material que que había preparado para hablar de la teología anglicana. Entonces me gustaría dedicar más bien un tiempo a conversar, si tienen dudas, inquietudes, preguntas, tal vez no solo de este tema, sino de las otras corrientes teológicas que hemos ya hablado, ¿no? Que fuimos el luteranismo, el anabautismo, eh, y ahora vemos el anglicanismo. Está como un poco ordenado históricamente también, ¿no? Ahorita seguimos en el siglo XVI con el origen de la iglesia anglicana. Después avanzaremos un poco al puritanismo, que también es consecuencia de esto, y después al metodismo, que es posterior también. Bien, Jonathan dice, podríamos decir que a causa de su doctrina que cambia según el tiempo en que se vive y la necesidad de la sociedad, llegan a apostatar, como ha sucedido con el tema de la homosexualidad. Sí. El tema es que, claro, a veces la interpretación se vuelve más contextualizada o con el énfasis de contextualizar el mensaje y es ahí donde surgen estas interpretaciones liberales, ¿no? Pero ya es otro método de interpretación, más, como digo, más contextual, más que gramático, histórico, ¿no? Y, y sí, y eso ha sucedido no solo en la iglesia anglicana, yo les mencionaba las clases anteriores en la iglesia luterana, en la iglesia anabaptista, la iglesia metodista, que también es en parte histórica, pero igual hay muchas iglesias metodistas que son muy liberales con respecto a este tipo de cosas, ¿no? De la ideología de género y todo ese tipo de cosas. Entonces, ha sucedido en varias denominaciones. Aún dentro del catolicismo, esto es interesante porque en el catolicismo siempre se jactan de tener una sola línea doctrinal, un solo catolicismo, pero también hay ciertos sectores católicos que tienen una teología muy liberal. La teología de la liberación, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna forma son sacerdotes que están escribiendo sus libros y no han sido excomulgados tampoco. Algunos sí, como Leonardo Boff, por ejemplo, pero otros siguen siendo sacerdotes católicos y siguen enseñando teología liberal. Entonces, es algo que ha sucedido en todas las esferas, el tema de la teología liberal, ¿no? Esta iglesia solo está en Inglaterra. No, actualmente creo que casi en todo el mundo está la iglesia, ¿no? Tiene el nombre de anglicana porque su origen fue en Inglaterra, pero no, se ha esparcido por todas partes. Como decía, en Estados Unidos no lo llaman anglicanos, lo llaman episcopales, pero es la misma iglesia, ¿no? Daniel tiene la mano levantada. Perdón por, ahora sí por la duda, profe. Está bien. Es que usted hablaba ahorita precisamente de teología de la liberación y no sé, o sea, me generó la duda porque, bueno, actualmente yo estoy haciendo una carrera en psicología. Estamos en el semestre de psicología social y precisamente viendo autores como Foucault, como René Leroux y algunos más, se habla también acerca de este aspecto de la teología de la liberación, pero realmente no me queda como muy claro
si es propiamente, a lo mejor va a sonar tonto, pero pues teología, ¿no? Porque hay ramas de la teología que bien pareciese que nada más ocupan el título pues, por ocuparlo, ¿no? Cuando realmente no tienen una fundamentación ni epistemológica ni teleológicamente, pues, teológica, ¿no? Eh, y mi duda es esa, o sea, ¿cuál es la fundamentación que tiene este punto de la teología de la liberación? O sea, ¿de dónde nace? Y si es que está relacionada con el aspecto sociológico desde la psicología. Ujú, ujú. Ya, la teología de la liberación nace dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Al hacer un diálogo, precisamente sí, entre la sociología más que otra cosa, la sociología y la teología. Y en especial desde la sociología, desde un punto de vista del materialismo dialéctico, fue como un esfuerzo para a este tipo de marxismo o comunismo, eh, entenderlo también desde una perspectiva de fe. O al contrario, entender la Biblia desde una perspectiva social, ¿no? Entonces se llama teología porque, claro, fundamenta sus ideas en muchos textos bíblicos. Entonces habrá toda una fundamentación para hablar de la vida en común, de la preocupación por los pobres, de que el evangelio tiene que estar acompañado de esto, de obras de caridad, de obra social. Entonces, eso es básicamente la teología de la liberación. Ahora, dentro de la teología de la liberación hay diferentes tipos y énfasis. Hay desde los que, como tú dices, casi ya no son teología, uno lee y está leyendo un libro marxista, a otros que sí son teología, o sea, sí hay buena reflexión bíblica y exegética para llegar a esas conclusiones, o sea, hay de todo tipo, pero básicamente es por este énfasis social que se le caracteriza a teología de la liberación. Se podría decir que más que todo es una teología en donde el cielo ya no es lo eterno, sino que se busca el cielo aquí mismo y cómo se lo busca, pues cambiando la sociedad, básicamente. Buscando un orden social en donde todos puedan tener bienestar, tener bienes materiales, tener lo importante, ¿no? Es como un énfasis más terrenal aquí en, esto, en este mundo. Entonces, eso es básicamente la teología de la liberación. Dentro de la teología protestante, hay muchos autores que hacen bastante énfasis social, pero no llegan tanto a eso, como René Padilla, por ejemplo, él habla de lo que es el evangelio integral, que a mí me parece muy bueno. También es porque de pronto a veces nosotros descuidamos el tema social también. Alguien decía, uno tiene que aprender de la teología de la liberación, el acordarse del ser humano, pero los de la teología de la liberación tienen que aprender de la teología protestante en acordarse de Dios, en cambio, ¿no? Como que todo está centrado en el ser humano, pero no tanto en Dios, en eternidad y todo eso. Bueno, eso por mencionar la teología de la liberación. Gracias, Daniel, por la pregunta. En el chat nos dicen, Dai, ¿qué criterio manejan respecto a la confesión de pecados? Gracias, hermano. También es un tema dividido. Hay iglesias anglicanas que no practican la confesión de pecados, no creen que sea, precisamente por lo que decía, no creen que sea un sacramento en el sentido de que el sacerdote pueda hacer mediación entre Dios y los hombres, no. Pero en algunas iglesias sí lo practican, pero no en ese sentido como para obtener perdón, sino más bien como en un sentido pastoral, de sacar algo que esté en la conciencia y poder recibir ayuda del guía espiritual. No tanto el perdón, porque no es la figura sacerdotal igual que en la Iglesia Católica, ¿no? No, también nos pregunta, ¿la Iglesia Anglicana mantiene todavía la convicción de que los reyes son los máximos representantes de Dios? No. De hecho, tal vez nunca tuvieron esa convicción. Simplemente que los reyes asumían ese papel y querían ser la autoridad, pues sí. Pero no. Autores que recomiendas para leer sobre este tema, creyentes como seculares.
Bueno, mejor dicho, yo mencionaría autores anglicanos, ya lo dije, John Stott. Para mí es un tremendo escritor. Más que todo en temas como predicación expositiva, cosas así, o en énfasis en temas sociales, John Stott es buenísimo. Y como dije, M.T. Wright es uno de los teólogos actualmente más reconocidos y es anglicano también, ¿no? Bien, ok, ok. Jorge nos recomienda un libro, dice Iglesia, Sociedad y Ética Cristiana. Gracias por la recomendación. Profesor, hay una pregunta en YouTube que dice, disculpe la pregunta, ¿las congregaciones de los hermanos libres se derivaron de la iglesia anglicana? ¿Conoce usted algo acerca de eso? No estoy seguro, los hermanos libres. Yo sé que de los anglicanos vinieron los puritanos, después los metodistas. No estoy seguro en realidad. Mal haría en improvisar ahorita una respuesta. Y también hay otra pregunta, dice, ¿los anglicanos creen en la Virgen María y los santos como los católicos? Sí, eso ya lo comenté. No creen como los católicos. O sea, hay bastante sentido de respeto y de honra, pero no como de veneración, como en la iglesia eh, católica, ¿no? El tema que a veces es solo el nombre veneración, pero en la práctica popular, termina siendo cierto tipo de adoración, ¿no? Estaba buscando en el chat GPT de los hermanos libres, porque no sabía qué comentar sobre esto. Bueno, eso sería, mis queridos hermanos. No sé si hay más comentarios, dudas, preguntas. En el chat creo que hay algo. ¿Por qué no ser anglicano? Dice Andrea. Pues no sé. ¿Por qué no ser protestantes? La teología es prácticamente la misma. Creo que hay algunos que la tradición les llama más la atención. Alguien decía que la iglesia anglicana fuera muy buena para hacer una obra entre católicos, ¿no? Porque de pronto tiene la misma tradición, las mismas ceremonias y cosas por el estilo, pero la teología es buena. Entonces, sería como un buen puente, ¿no? Para quienes están acostumbrados a esto, a tener todo este ritual, esta tradición y este tipo de cosas. Entonces, eh, sí, pero en teología es prácticamente lo mismo. Daniel, ¿otra inquietud? Perdón, profe. No, tranquilo. Realmente es muy interesante el estudio de la teología, ¿no? Bueno, en lo personal me apasiona mucho y me surgía, pues ahora sí que dos dudas, ¿no? La primera ya la había comentado en el chat, este, em, preguntaba acerca de los autores creyentes y no creyentes sobre el punto de la teología de la liberación. Esa era la primera duda, es que no la compré ahí. Y me surgía precisamente, a lo mejor una duda un poquito más turbia, porque creo que analizar los sistemas teológicos nos va a llevar a alcances y críticas, ¿no? Cuando por ejemplo, en filosofía analizamos un sistema de pensamiento o un paradigma, como filósofos siempre llegamos a esto, ¿no? Al punto de decir, pues hasta dónde puedes llegar con este sistema y qué se le reprocha, ¿no? Eso me generó ahorita mucho esa duda, fíjese, porque es bien interesante que comparten pues mucho con la Iglesia Católica, ¿no? Pero
pero al analizar su teología es muy interesante. Veo que es una teología de alguna manera bastante recta, pero ¿qué consideraría usted que está dentro de las críticas que se le pudiera hacer a este sistema teológico? Bueno, es que eso ya es una cuestión personal, ¿no? Yo respeto mucho, como digo, yo respeto mucho autores como John Stott, yo he leído bastante, respeto mucho a N.T. Wright, yo leo bastante a N.T. Wright y respeto mucho su teología. Pero, como digo, ya es un tema de convicciones personales. Yo en lo personal soy más como el anabaptismo en cuanto a los sacramentos, por ejemplo, ¿no? Eh, yo no creo que haya ciertos sacramentos donde se reciba la gracia de Dios. O sea, si hablamos de un sacramento sería la fe. Por la fe recibo la gracia de Dios. Entonces, todas las obras, las simbólicas, son importantes, pero no tienen un valor sacramental, desde mi perspectiva, por ejemplo, ¿no? También no le vería el sentido de seguir la tradición en ciertos rituales, liturgias y este tipo de cosas, cuando vivimos en otro tiempo, cuando ya no, los cánticos ya no son los gregorianos y todo ese tipo de cosas. O sea, tenemos que contextualizar un poco también eso. Entonces, son las razones por las que yo diría por qué no soy anglicano. Y por practicidad, porque como digo, no es que en todas partes hay iglesias anglicanas. Entonces, sí. De ahí habrá otras cosas para criticar, pero como digo, esto ya es una cuestión personal y de convicciones, ¿no? Así como haríamos con cualquier sistema teológico. Ok, gracias, Daniel. Bueno, si no hay más dudas, inquietudes, no sé si alguien dice algo en el YouTube, déjenme ver. David dice que ya le dio ganas de ir a la iglesia anglicana. Ahí está. Bien. Ok. Bueno, eso por este día, si no hay más inquietudes. Les doy el paso a mis hermanos. Perfecto, profesor, muchas gracias. Si no hay más preguntas, entonces vamos a continuar con lo que sería el sorteo. No sé si Carlita ya está lista. Sí, a ver si me pueden habilitar la otra cuenta. La cuenta que se llama Carla Chandilla, profesor. Carlita, ¿sí estás como anfitriona? Sí, igual entré con la segunda cuenta. Mientras tanto, hermano, los invitamos a que puedan abrir las cámaras para ir capturando una fotito. Ok, entonces vamos a tomar unas fotos. No sé si están listos, están preparados. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces vamos con otra foto. ¿Cuántas fotos tomamos, Carly? ¿2 o...? Pueden ser 3. Ok, vamos con la otra. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Y vamos con la última. A la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, si ya estamos listos, pasamos al sorteo. Creo que hay una manita levantada mientras tanto. Una pregunta creo que para el profesor. Vamos a ver, Jairo. Buenas. Solamente era nada más para saber, obtener un poquito más de información. ¿Cada cuándo se van a estar reuniendo? Es que soy nuevo, me acabo de integrar al grupo.
Este curso son igual los miércoles a las 7 hora de Ecuador, no sé, en cada país. Aquí, bueno, aquí vendrían siendo las 6, pero bueno. Perfecto, hermano. Y si tienen a lo mejor de que la clave, porque pues la que me permite ingresar a Zoom. Ahorita ingresé por link, pero más que nada la clave. Sí, ahí se la vamos a estar pasando. Y ahí, aquí en el chat está la información que A ver, aparece. parece que ya. Y le das clic en el chat y ahí te va a aparecer toda la información de nosotros. Y ahí pueden Ok, ingresar al grupo de WhatsApp. está bien. Muchas gracias, hermano. Le recordamos también, hermanos, que la próxima semana empezamos con el curso de Entendiendo la Filosofía con el profesor Jorge Hostos. Y no sé si Carly está lista. Ok, bueno, bueno, está medio complicado, pero bueno, hermanos, les pedimos que por favor se contacten con nosotros, a los hermanos que se ganaron la beca el día de hoy, Eric Romero Román, Salvador Aquino Sánchez y Renzo Ezequiel Esparta Fuentes. Felicidades, hermanos, por favor se contactan conmigo, Carla Chambilla. Recuerden que hay un grupo de WhatsApp donde ustedes pueden ingresar y ahí se van a estar compartiendo los ganadores, como también los links de cada clase, de esta como la de otros cursos que llevamos adelante con intelectuales teístas. Así que eso sería todo, hermanos. Por favor, se contactan conmigo y esta fotito de los ganadores la estaré compartiendo por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias a todos los hermanos que se conectaron. Muchas gracias al profesor Saulo y todas las personas que nos están viendo de Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela.